Buenas tardes chicos, nuevamente para mí es un gusto poder tenerlos acá. Recuerden que como docente del Instituto Técnico Bilingüe y de este módulo de talento humano, les reitero mi total anuencia y disposición a abordar cualquier consulta o duda que tengan. Este va a ser un segundo video explicativo de la segunda semana de este módulo y básicamente pretende abarcar la información dentro de esta segunda clase. Quería comentarles como segunda clase algunos de los temas y tienen que ver con las pruebas o test de conocimiento, de capacidad. Básicamente tienen como objetivo medir o evaluar el grado de nociones, conocimientos y habilidades adquiridas a través del estudio, de la práctica o del ejercicio de la persona que vamos a seleccionar. La aplicación de estas pruebas para medir el grado de nociones y habilidades y conocimientos a estas personas pueden ser mediante orales, hacerle preguntas, consultas, así como mediante pruebas escritas para identificar el conocimiento que tenga esa persona sobre determinado tema. Y también podemos realizar pruebas de realización. Ejemplo, estamos contratando a un chofer de un tráiler y pues, ¿qué podemos pedir que realice esa persona chofer de tráiler que vamos a contratar? Y pues alguna maniobra compleja para determinar si es capaz de estacionar en un predio grande y en reversa, ¿verdad? Ya eso es una mera prueba de realización. Entonces recordemos que son tres: oral, escrita y de realización. Entonces a través de ellas nos damos cuenta qué conocimiento o habilidad tiene X persona para determinado puesto. Y por otro lado, el conocimiento o el área de conocimiento de las pruebas pueden ser generales cuando tratan de nociones de cultura, generales o específicas, cuando investigan aquellos conocimientos técnicos particulares directamente relacionados con el cargo en referencia. Entonces básicamente en este caso que les puse el ejemplo del chofer de tráiler, pues estamos midiendo habilidades pues de esa persona. Y pues yo puedo tener licencia de X cosa, pero no necesariamente quiere decir que me acredite o me haga tener experiencia sobre determinada función para manejar o para manejar un tráiler, ¿verdad? Puedo tener la licencia, pero no necesariamente puedo tener la habilidad. Así también puedo tener también el título, y por eso es importante que le pongamos siempre mucho amor a las cosas que pongamos a estudiar, ¿verdad? Porque podemos ser muy técnicos en muy cualquier cosa, ¿verdad? O tener el título de cualquier cosa, pero si no le pusimos el amor a lo que estamos estudiando, pues es imposible, ¿verdad? El otro día tenía estudiantes y yo les decía que ningún instituto, ninguna universidad hace calidad al estudiante. Sí tiene que ver un poco, sin embargo, quien tiene que ver más es el mismo estudiante y el amor que le ponga al estudio, ¿verdad? Porque como docente se facilitan todos los conocimientos, pero ya está al final en la persona qué tan profesional llegue a ser, ¿verdad? Qué tanto amor le ponga a lo que vaya a realizar, porque le van a hacer pruebas de realización escritas, orales, o de realización a esa persona y tiene que demostrar sus conocimientos, ¿verdad? Por eso tenemos que estar muy ahí como a la vanguardia o adelante, un paso adelante en lo que vayamos a ejercer. La forma de elaborar las pruebas de conocimiento es en lenguaje escrito, pueden ser clasificadas de la siguiente forma: tradicionales, disertativas, expositivas. Yo he ido a algunas entrevistas y le dicen a uno, bueno, realiza alguna presentación de X cosa, y ya uno realiza la presentación, ¿verdad? Entonces ya esa es eh, una prueba de conocimiento de X punto sobre y de una manera disertativa, expositiva, de acuerdo al perfil que usted vaya a concursar. Así va a ser la disertación o la exposición sobre X cosa que vaya a ejercer, ¿verdad? Objetivos por medio de test objetivos mixtos, cuando constan
de la manera, tanto de la forma tradicional como la objetiva. Los test psicométricos se basan en las diferencias individuales que puedan, que pueden ser físicas, intelectuales y de personalidad. Ya las pruebas psicométricas ya no miden tanto la parte de conocimiento, sino más bien tienen que ver un poquito más relacionadas con la personalidad. Las pruebas ya psicométricas te van a medir o analizan en qué y cuánto varía la capacidad o la aptitud del individuo en relación con el grupo tomado como patrón de comparación. Es decir, van a tener un patrón, un, una forma específica de cómo quiere que sea ese puesto, y el seleccionado tiene que cumplir con esa forma, con esa capacidad y con esa aptitud. Importante, ¿verdad? Que nos quede claro lo que es la aptitud. Bueno, la aptitud podríamos decir que es el potencial o predisposición de una persona para aprender determinada habilidad o comportamiento. Existe sin ejercicio, sin entrenamiento o aprendizaje. Es evaluada por medio de comparaciones, permite pronosticar al futuro candidato en la profesión, nos permite tener una idea de cuánta capacidad, de cuánto potencial tiene esa persona. Incluso sin darse cuenta, nosotros vemos y decimos, mira, esa persona tiene aptitud, es decir, tiene potencial. Con el ejercicio de entrenamiento se transforma en capacidad. Les hice un pequeño dibujo, ¿verdad? Entonces, noten que las pruebas psicométricas, aquí les puse un bracito, ¿verdad? Delgadito. Todos tenemos la aptitud, pero tenemos todo ese potencial. Y acá está cuando ese potencial se logra mediante el uso y el ejercicio desarrollar, ¿verdad? Entonces ya les mostré un brazo pequeño y un brazo grande. De igual forma, podríamos decir que ciertas personas tienen cierta predisposición. No todas tienen la misma predisposición para ciertos temas. De repente alguien está calificando para ser periodista y unos van a tener más capacidad para hablar que otros. Entonces podríamos decir, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo hipotético, que esa persona pues tiene más capacidad para determinado tipo de entrevistas que tengan que ver con hablar bastante, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, la aptitud en resumida cuenta, podríamos decir que es la capacidad o potencial que tenga X persona, y esa capacidad, al final, esa aptitud, perdón, ese potencial puede llevar a que se desarrolle esa capacidad. Finalmente, vemos que entonces la prueba psicométrica va a medir su capacidad, va a medir la actitud, y mediante el entrenamiento, ejercicio, práctica o estudio se va a transformar en la capacidad. Entonces, yo siempre comento que, bueno, acá en la zona, ¿verdad? Existe una empresa que se llama Grupo Con, y yo le comento a los estudiantes pues que en realidad los tratan muy bien, ¿verdad? A los que ya se desempeñan en puestos técnicos, operativos, muy bien, ¿verdad? Les dan un vehículo, ganan muy bien, y de repente esas personas no necesariamente tienen un título académico, de repente sí tienen uno que otro, pero no son al grado de licenciados, ¿verdad? Sino que más bien tienen otro título, o incluso tal vez no tengan título, pero sí tienen aptitud, sí tienen ese potencial y sí lo lograron desarrollar. Y para la empresa significa más que sepan del tema del banano o de la piña y cómo se cultiva y cómo se cuida, que de otras cosas, ¿verdad? Entonces vemos que esas personas, esa aptitud, empezaron posiblemente de abajo
y ese potencial lo desarrollaron, ¿verdad? Hasta que se convirtió en un músculo muy fuerte para la empresa y muy valioso. Entonces podríamos llegar a pensar de que esas personas tienen aptitud, tienen esa capacidad desarrollada y posiblemente la tengan todavía para aprender nuevas y mejores cosas, y por eso tanto le cuidan en la empresa, ¿verdad? Eh, Cambiando de tema, notemos lo que es el proceso de selección de recursos humanos. Consta de dos etapas, una sola etapa, ¿verdad? Y una segunda etapa. La primera etapa, las decisiones se basan en los resultados de un solo test o una calificación compuesta que incluye los varios tests usados. Es la situación de selección donde existen varios cargos y las restricciones se refieren solo a las exigencias mínimas para la aceptación del candidato. Es decir, no es tan quisquilloso el estudio que se le va a hacer a esa persona, sino que en una sola etapa se determina si se selecciona o no. La decisión terminal se da respecto a cada persona después de la obtención de la información. Entonces podríamos decir que en una sola etapa logramos determinar si esa persona nos sirve para X función, si sí o no. Sin embargo, a diferencia de la etapa 1, está la etapa 2, que es una selección secuencial de dos etapas. Ese tipo de selección donde no puede tomarse una decisión de investigación rápidamente, sino que la información de la primera etapa fue insuficiente. Entonces necesitamos una segunda etapa para determinar si efectivamente esa persona nos sirve. Su objetivo es mejorar la eficiencia del proceso de selección mediante un bajo umbral de incertidumbre. ¿Qué es un bajo umbral? ¿Qué es un bajo umbral de incertidumbre? La incertidumbre es como la inseguridad está asociada con el riesgo, y un bajo umbral de incertidumbre del riesgo, notemos que este es un alto umbral y este es un bajo umbral. El bajo umbral es porque hicimos dos etapas. Una, pasó a la persona. Dos, pasó a la persona. Entonces, si el riesgo en la primera etapa estaba aquí, en la segunda etapa está acá. O sea, no hay riesgos. Esa persona que vamos a seleccionar pasó por todas las pruebas, por la etapa 1 y por la etapa 2, y finalmente cuando la escogemos es alguien que tiene muy bajo riesgo, es decir, es alguien que vamos a la segura y que va a desempeñar efectivamente o correctamente sus funciones. Y por otro lado, vamos a cambiar de tema nuevamente y vamos a pasar a lo que es la planeación de recursos humanos. El concepto de planeación de recursos humanos es una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y demanda de empleados que tendrá una organización. Entonces, es una técnica sistemática que va a determinar cuántos empleados vamos a necesitar a futuro. Al determinar el número y tipo de empleados que serían necesarios, el departamento de personal puede planear sus labores de reclutamiento, selección y capacitación a otras más. Esto permite al departamento de personal suministrar a la organización de personal el personal adecuado en el momento adecuado. Por ello se convierte en una actividad altamente prioritaria. Entonces, les hice un pequeño dibujo, ¿verdad? Para que no se les olvide. Y notemos planeación de recursos humanos. Entonces sale como una manita así, ¿verdad? Es recursos humanos que está dando al empleado necesario. Y sí, vemos aquí como unos signos de interrogación. Esos signos de interrogación lo que significan es que es esta labor que está haciendo recursos humanos de dar su mano de personas calificadas para X puesto, es una labor altamente prioritaria. ¿Por qué? Les comentaba, ¿verdad? Permite a la organización saber de que recursos humanos tiene una bolsa de oferentes ya reclutada, de gente capacitada y que puede ser diestra en determinado puesto y que puede llenar o llegar a suplir las necesidades de X puesto, ¿verdad? La planeación permite identificar la visión de la organización,
donde se establece cuál es el objetivo de la misma y qué es lo que se quiere de ella. Eh, Les puse por acá, ¿verdad? Un FODA, exacto, ¿verdad? Entonces en este caso recursos humanos detecta cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que existen a su alrededor, para encaminar los esfuerzos de la organización en pro del desarrollo y crecimiento con una proyección a largo plazo. Pues sí, el talento humano dentro de una organización podríamos decir que lo es todo, ¿verdad? El propósito de la planeación de recursos humanos es utilizar todos estos recursos con eficacia, como sea posible, donde y cuándo se necesiten, al fin de alcanzar las metas de la organización. ¿Qué otro propósito tiene? Anticipar periodos de escasez y de sobreoferta de mano de obra. Entonces, de repente tenemos un periodo de escasez de mano de obra, pero tenemos ahí una bolsa reclutada de personas que van a llenar o llegar a suplir las necesidades, ¿verdad? Proporcionar mayores oportunidades de empleo a las mujeres y minorías y discapacitados, exacto. Entonces el propósito también de la planeación de recursos humanos es tener un panorama claro de que las exigencias actuales dentro de lo que son el marco jurídico o leyes piden que tengamos tantas personas con discapacidad trabajando, tantas mujeres. Entonces ya la planeación de recursos humanos nos permite, mediante sus propósitos, pues estar ahí al tanto de las necesidades de lo que exige la ley, ¿verdad? También el propósito de la planeación de recursos humanos permite determinar qué necesidades de programas de capacitación son indispensables para, para determinada función. Como ventajas del proceso de planeación de recursos humanos, ¿qué ventajas podemos tener? Bueno, optimizar la utilización del talento humano, hacer coincidir los esfuerzos del departamento de personal con los objetivos globales de la organización, economizar en las contrataciones, expandir la base de datos del personal para apoyar otros campos. También otra ventaja que se tiene es ayudar en la coordinación de varios programas, como la obtención de mejores niveles de productividad mediante la aportación del personal más capacitado. Entonces son varias las ventajas, ¿verdad? Nos permite utilizar un personal o tener al mejor personal con mejor talento humano. Eh, el personal reclutado esté en armonía, esté en total armonía con la organización, que son personas que realmente lleguen a suplir las necesidades. El tenerlos previamente proyectados o seleccionados nos va a ayudar a ser eficaces, rápidos y llenar a suplir, como esa manita de recursos humanos, ¿verdad? Que les hice el dibujo. Necesito X personal, necesito un operario de, de vagoneta o de excavadora. ¿Y dónde consigo? Imaginémonos a alguien de recursos humanos de APM. Ah, mira, yo sé que recursos humanos le dije, estoy trabajando directamente con recursos humanos y les dije que me tuvieran por favor a la mano un número telefónico de alguien con licencia para manejar ese tipo de excavadoras o ese tipo de grúas pórticas. Ya tengo ese personal, voy a preguntarle si lo hizo. Y hablamos con ese personal de recursos humanos, sí, exactamente, aquí está el número. ¿Les hizo ustedes las pruebas de aptitud? Sí, ya están las pruebas de aptitud y de capacidad incluso, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el Departamento de Recursos Humanos está trabajando de manera armoniosa con el desempeño operativo de APM, en este caso, el ejemplo, y pues llegó a suplir las necesidades de esta organización en cuanto al uso del manejo de grúas pórticas, ¿verdad? Incluso acá en Costa Rica, ¿verdad? Hasta donde tengo conocimiento, muy pocas personas tenían pues esa facultad del manejo de grúas pórticas y por ello incluso hasta se les entrenó, ¿verdad? Por parte de APM. Cambiando de tema, ¿verdad? Causas de la demanda de recursos humanos a futuro. Causas es... Las causas es el por qué. Podríamos decir por qué hace falta causas de la demanda de recursos humanos. ¿Por qué
es que se hace necesario el recurso humano a futuro? Bueno, pueden ser por factores externos que tienen que ver con factores económicos, factores sociales, tecnológicos o competitivos. De repente hay mejor personal dentro de la competencia, entonces y pues se nos hace necesario reclutar ese nuevo personal con mejores habilidades competitivas, tecnológicas, organizativas. De repente por algún plan estratégico de la empresa, pues se nos hace que requerido más personal, algún plan estratégico de expansión, algún plan estratégico de abarcar X zona. Entonces en X zona no hay personal, tenemos que ver cómo lo desarrollamos. Por un tema de presupuesto puede ser que debemos ampliarnos o debemos contraernos. Y de ahí es donde, ¿por qué en contraernos va a hacer falta un recurso humano? Bueno, porque como les comentaba, ¿verdad? Las personas somos diferentes. De repente vemos personas o hay personas que son capaces de ejecutar muchas funciones al mismo tiempo. Sin embargo, otras, pues solo podemos realizar una. Entonces es ahí donde de repente no somos idóneos. Entonces, si somos capaces de llevar muchas funciones al mismo tiempo, pues vamos a ser un recurso idóneo para esa organización y es donde nos van a retener y nos van a seleccionar y siempre vamos a ser demandados por ventas y organización. Ahí les queda la filmina, ¿verdad? Ventas y producción. De repente hay personas muy especializadas en ventas y en producción que debemos tener en nuestra organización y tenerlas a mano, y una demanda de recurso humano o una expansión que tengamos, pues un personal con conocimiento en ventas y capacidad de producción, pues nos va a ser sumamente indispensable, ¿verdad? Nuevas actividades, de repente este, nos diversificamos. Entonces ya no solamente tenemos que saber de X cosas, sino de otra cosa. Entonces vamos a reclutar a esa nueva persona que sepa sobre ese nuevo tema. Por cambios organizativos también vamos a posiblemente a expandirnos y tener necesidad de recurso humano. Otra de las causas o razones por las que vamos a necesitar nuevo personal es por razones laborales, en este caso jubilaciones. En ocasiones pues tenemos personal que ya en ciertas décadas debe ser rotado, ¿verdad? Renuncias, terminación de contratos, decesos, muertes, permisos no remunerados. En ocasiones las personas toman licencias para cuidado de un niño o alguien, un familiar con algún tema, ¿verdad? Cuidar a la madre que está con algún cuidado paliativo necesario, intensivo necesario. Entonces la persona que nos es indispensable en la organización falta, entonces tenemos que suplir esa necesidad lo más pronto posible y ojalá que todo el terreno esté bien organizado para lograr suplir esa necesidad de esa persona tan idónea para X puesto. Y sí, básicamente es un tema altamente importante. Imaginémonos que somos los jefes de alguna organización y básicamente los recursos físicos no son tan necesarios como un recurso como un talento humano, ¿verdad? A veces el talento humano es el más indispensable dentro de una organización y es el que en ocasiones cuesta suplir. Entonces, este tema es sumamente importante e interesante. Siguiendo con otro tema dentro de este tema de lo que es talento humano, tenemos lo que son las técnicas para pronosticar la demanda y oferta de recursos humanos. ¿Cómo podemos pronosticar? ¿Cómo podemos ver el clima y saber si va a llover? ¿Cómo podemos ver o pronosticar cuánto vamos a necesitar y cuánto existe en oferta de recurso humano? Imaginémonos con el clima, ¿verdad? Vemos el cielo y sí, va a llover, no, va a hacer sol. Entonces, estas son las técnicas que nos van a permitir determinar
o pronosticar, ¿verdad?, la demanda y oferta de recursos humanos, las basadas en la experiencia. De repente sabemos que en diciembre, pues, muchos trabajadores enfiestan y hay necesidad de más producción. Entonces, ya es una técnica que nos va a hacer ver que en esas épocas tenemos que ver cómo hacemos para poder suplir X puestos. Basadas en las tendencias, es la técnica más expedita. La proyección de las tendencias en el pasado, bueno, el año pasado, en las fechas del Día del Padre, del Día de la Madre, ¿verdad? Por citar un ejemplo. Análisis y planeación de presupuestos. De repente tenemos una inyección en nuestro presupuesto de más efectivo, en determinada época del año. Entonces, pues siempre vamos a decir, mira, siempre que nos entra más presupuesto, siempre se hace más necesario demandar más recurso humano porque aumenta la producción. Entonces tengamos a mano siempre a personas que lleguen a suplir esas necesidades. Análisis de nuevas operaciones. De repente, ahora no solo producimos banano y piña, sino que vamos a producir otro tipo de producto, ¿verdad? En el que van a ser necesarios más personas con diferentes habilidades. De qué sé yo, imaginémonos que el Grupo Con se mete al negocio de las plantas ornamentales. Entonces, pues se va a hacer necesario por parte del Grupo Con personas con conocimiento en el área de plantas ornamentales. Y también están los modelos por computadora, ¿verdad? Que ya son programas informáticos diseñados para medir cuál va a ser la necesidad de recurso humano futuro, de acuerdo a X variables. Para finalizar, quiero comentarles que para esta semana, recuerden que tienen un resumen que deben llenar, que deben enviar a mi correo. Tienen las diapositivas de la 27 hasta la 50. Tienen este video explicativo de estas diapositivas. Y pues eso es todo, ¿verdad? Bueno, y como tarea también tienen que me establezcan la diferencia entre reclutamiento y selección con base a estas dos clases, ¿verdad? Que me establezcan la diferencia entre reclutamiento y selección de recursos humanos. Y también el segundo paso de la tarea es RRHH. ¿Por qué? ¿Por qué recursos humanos no se dice recursos y humanos con una R y una H? ¿Por qué son dos RRHH? Me parece que en algunos casos, pues, ustedes son estudiantes de módulos ya avanzados. Entonces, la idea es que si ustedes son técnicos en recursos humanos, que ustedes tengan la capacidad y que digan, mira, RRHH es por esto. Entonces, para que ustedes me hagan la tarea, también tienen un 5% adicional, temas relacionados al COVID, ¿verdad? Que ahí les mandé. Y básicamente eso sería. Les reitero ahí mi total disposición para abarcar cualquier consulta o duda que tengan de este video, de las diapositivas. Y hasta el momento creo que no les he quedado mal. Si han tenido dudas o consultas, de inmediato les respondo, si no ahí en el transcurso del día. Pero estoy siempre anuente y disponible para ustedes, pues siempre a la